Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me da gusto saludarlos una vez más. Es un placer para mí poder compartir nuevamente con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Espero se encuentren bien. No ha sido fácil todo este tiempo el no podernos ver, no poder estar reunidos. Por ahí estamos planeando algo próximamente. Esperemos que se pueda dar con todos ustedes. Y bueno, es un gozo compartir la palabra con ustedes. Estamos en fechas muy bonitas, ¿verdad? Donde recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero compartir algo de esto. Así que voy a leer en Mateo capítulo 1, verso 18 al 21, donde dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir, dice ahí, a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, yo hoy quiero compartirles un tema a todos ustedes, matrimonios jóvenes, que le he titulado El carácter de la Navidad. Y me gustaría que aprendiéramos precisamente de ese carácter de la Navidad, aplicándolo a nuestra relación como matrimonios, como parejas. Eh, Me da gusto comunicarme entonces con ustedes por este medio. Y sabemos que la palabra de Dios es como una lluvia que nos refresca en medio de la sequedad. Sabemos que la palabra de Dios es como fuego que consume nuestras impurezas, y que su palabra es como un martillo que quebranta y humilla reconociendo nuestros errores. Esta vez, el compartirles este matrimonio, ustedes saben muy bien que en este mes, eh, que es incluso fin de año, se festeja mucho el 24, lo que es la Navidad. Nosotros ya sabemos como cristianos que si son o no fechas en que Jesús realmente nació, lo que festejamos es que Él un día nació. Eso es lo importante. Un día nuestro Salvador, nuestro Redentor, nació. La Navidad significa el nacimiento de Jesús, y vamos a aprender algunas cosas de él. Por ejemplo, él es el Hijo de Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros, y así de igual manera Cristo, por su palabra, se debe de hacer carne en cada uno de nosotros, como personas y como matrimonio. También otro punto que podemos pensar es que el Hijo de Dios nació de una virgen. Esto nos habla de pureza. Así que de igual manera el nacimiento de Jesús en la vida de nosotros como personas y como matrimonios debe de ser el llevar precisamente esa pureza. También aprendemos que el Hijo de Dios significa Emmanuel, que es Dios con nosotros, y de igual manera Jesús nació en nuestros corazones. Podemos estar seguros que Dios es con cada uno de nosotros. Si observamos bien todo lo que rodea la Navidad dentro del contexto de las Escrituras, podemos ver todo un carácter diseñado por Dios para enseñarnos. Así que hoy vamos a aprender de ese carácter aplicándolo a nuestra vida, y lo vamos a hacer a través de cinco personajes, cinco personajes que rodearon la Navidad. ¿Les parece? ¿Están listos? Bueno, vamos a comenzar con el primero. Este es el carácter de la Navidad que debemos aplicarlo a nuestra vida. Si Jesús nació en nuestro corazón, este es el carácter que cada uno y como matrimonio debemos de tener. Voy a volver a leer Mateo, pero ahora verso 18 al 21. Dice ahí, nuevamente, viendo lo primero que vimos: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella
es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí encontramos la primer característica de ese carácter de la Navidad. ¿En qué personaje? Aquí hablaremos del personaje de José, marido de María, del que aprendemos un carácter de obediencia. Fíjense, qué bonito, ¿no? Un carácter de obediencia. El nacimiento de Jesús causó una revolución en el corazón de José. ¿Pueden ustedes imaginarse los pensamientos que debieron haber llenado la mente de José cuando se enteró y supo que María, con quien estaba desposado, con quien estaban esperando que pasara ese tiempo del desposorio para unirse, para vivir juntos, y de repente estás embarazada, ¿no? O sea, y del Espíritu Santo, José con la noticia estaba perplejo, afligido, desalentado, se sentía incluso posiblemente en su interior engañado. Sin embargo, él amaba tan profundamente a María que nos dice la Escritura, estaba preocupado por ella, que no quería causarle ningún mal con la sociedad. Acuérdense que la sociedad de entonces, porque él podía haberla llevado a las autoridades que aplicaran la ley, autoridades judías, pero su amor era grande por ella y por tanto no quería infamarla. Es decir, no quería exponerla en infamia. José quería hacerlo, separarse de ella secretamente y silenciosamente. Pero vemos nosotros que cuando él tiene ese pensamiento, esa lucha en su interior por querer hacer eso, vemos que aquel día un ángel del Señor en sueños se le presentó y le dijo: no temas recibir a María tu mujer. Y le reveló que lo que ella había engendrado había sido una obra del Espíritu Santo. Es decir, aquí estaba él confirmando no solo por María, porque fue María quien se lo dijo, pero no solo por ella, sino por obra de este ángel que Dios envió, le estaba diciendo: ella ha concebido por el Espíritu Santo. Es un milagro de Dios, porque lógico, ¿verdad? ¿Quién puede concebir así? Solamente Dios podía hacer este milagro. Y le dijo que daría a luz el Salvador del mundo. ¿Qué fue lo que hizo José? Vamos a ver qué fue lo que hizo José, que nos lo revela en Mateo capítulo 1, verso 24 al 25. Y dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que José fue obediente. Y la obediencia es un carácter demandado por Dios para todos aquellos que en su vida ha nacido Jesús. Matrimonios jóvenes, en este tiempo de recordar que nuestro Salvador nació, que Jesús vino y dio su vida por nosotros, nos debe de llevar a vivir vidas comprometidas en nuestra relación, unas vidas de obediencia con Dios. Obediencia a su palabra, que todo cuanto hagamos en nuestro matrimonio y en nuestra vida refleje cuán obedientes hemos sido a Dios. La obediencia a Dios nos va a llevar a tener matrimonios felices. La obediencia a Dios nos va a llevar a que seamos libres de contiendas, ¿verdad? Libres de problemas que causan heridas, porque si somos obedientes, lógico que todo lo que el Señor nos dice del matrimonio lo vamos a aplicar a nuestra vida. Si Dios dice ahí: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, bueno, mi obediencia es enfocarme a hacer eso que Dios me está diciendo, como José lo hizo, ¿no? En su palabra. Si Dios dice a las mujeres, ¿verdad?, estén sujetas a sus maridos, pues no van a estar ahí malhumoradas o enojadas o molestas, sino lógico, también van a estar en obediencia a Dios de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. ¿Por qué? Porque esta es realmente la manera en que le vamos a mostrar el uno al otro cuánto nos amamos verdaderamente. La obediencia a Dios nos va a llevar a no tomar decisiones que dañen o afecten nuestro matrimonio.
como estaba a punto de hacerlo José. José podía haber afectado aquello, ¿verdad? Pero también entendemos a José que mientras él no tenía esta revelación de parte de Dios, era difícil comprenderlo, era difícil, ¿cómo que estás embarazada del Espíritu Santo? Pues él no podía entender esto. Y quizás aun cuando el ángel le habló, no lo entendía, pero sin embargo se sometió comprendiendo que era Dios quien estaba hablándole a través de este ángel. Entonces, este es un punto importante de la Navidad. Viene este tiempo hermoso, ¿verdad? Que cada año lo disfrutamos. Pues bueno, que no solamente sea en este tiempo, sino que por este tiempo nosotros aprendamos a obedecer siempre a Dios, esposos, esposas, aprendamos a hacer la voluntad de Dios y seguro nuestro matrimonio va a tener una dirección cada día más correcta. Vamos a poder a través de la obediencia resolver mejor nuestras diferencias. A lo mejor a través de la obediencia vamos a poder comprendernos más el uno al otro. Entonces, qué importante es que este tiempo lo aprovechemos a través de este carácter de la Navidad. Y bueno, vamos a seguir con el segundo personaje porque el tiempo se nos va y no podemos quedarnos en uno solo. El segundo personaje que veremos precisamente es María, la madre de Jesús, de quien vamos a aprender en ella. Fíjense, ¿qué aprendemos de María en este entorno del nacimiento de Jesús? Aprendemos un carácter de negación. Eso es lo que aprendemos, un carácter de negación. María nos enseña a cada uno de nosotros a negarnos, ¿verdad? Ella estaba desposada con José, cuando el ángel Gabriel ahí en Lucas 1, 26 al 38, no lo vamos a leer porque está muy largo, pero ahí podemos encontrar esta escena cuando María, que estaba desposada con José, se le presenta el ángel Gabriel, le anuncia lo que Dios quería hacer con ella, usar su cuerpo para que naciera el Salvador, el Redentor esperado por los judíos principalmente. Ella, cuando el ángel le anunció que la escogía como la mujer pura a través de la cual nacería el Salvador, porque se ocupaba una mujer pura, lógico, una mujer virgen, ya dijimos que la palabra virgen habla de pureza. Bueno, ella no dijo, ¿verdad? Yo ya estoy comprometida con José Ángel, así que ve y busca a otra mujer. No dijo eso ella. Ella tampoco dijo, ¿cómo le voy a hacer con José? No quiero perderlo. ¿Cómo lo va a entender? ¿Lo entenderá? Y cuando se entere que estoy embarazada, se va a molestar, me va a abandonar, no me va a creer. No, tampoco contestó de esa manera, María. Ella tampoco dijo, ¿qué va a pensar la gente de mí? No. Fíjense, María simple y sencillamente le dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso lo vemos en Lucas capítulo 1, verso 38. ¿Qué respuesta le dio María al ángel, a Dios, que por medio del ángel estaba hablando? ¿Qué respuesta le dio? Porque fíjense, no es fácil negarse ante cosas que tú muchas veces, pues como en el caso de ella, que estaba en esa preparación para llegar al momento de su unión con José, ¿verdad? En ese desposorio que los judíos tenían, que llevaba un año, y sin embargo, pues ella podría haber pensado, a lo mejor, quizás después de esto yo pierda a José, José ya no siga conmigo, pero pues estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Es muy hermoso, porque mire, en esta negación, María nos enseña cómo renunció a sus derechos, a sus intereses, dejó de pensar en ella. Y ese es el punto para cada uno como matrimonio. ¿Qué tanto estamos renunciando a nuestros derechos? ¿Qué tanto está renunciando esposo, esposa, ustedes, matrimonios jóvenes, a sus derechos, a sus intereses? ¿Qué tanto están dejando de pensar en ustedes para pensar en el otro, ¿verdad? En este caso, María pensó
en ese ser que nacería, que era el Hijo de Dios, y lo que podría hacer por todos los hombres. En eso pensó ella y dijo, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Así nosotros, de igual manera, matrimonios jóvenes, si hay algo que podemos aprender durante estas fechas, es precisamente estar dispuestos a decirle al Señor como María se lo dijo, he aquí tus siervos. He aquí tus siervos, y un siervo está para servir a su amo, ¿verdad? Hágase con nosotros conforme a tu palabra. Lo que tú quieras hacer, lo que tú tengas planeado hacer con nuestras vidas, Señor, estamos dispuestos a hacerlo. Aún así, pues nos cueste mucho, pero estamos dispuestos a hacerlo. Y todo, fíjense bien, porque estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos en el matrimonio. Estamos dispuestos a no ver por nuestros intereses en el matrimonio. Estamos dispuestos a no pensar en nosotros mismos, sino en lo que el Salvador pueda hacer en cada una de las vidas de nosotros por medio de nuestra vida. Este es el carácter de la Navidad que cada año tras año deberíamos estar reflejando en nuestras vidas como parejas. Algunos quizás ya casados, pues va a ser a lo mejor su primer Navidad que tengan juntos, ¿no? Algunos ya tienen algún tiempo más, pero sea el tiempo que sea, lo importante es que este tiempo siempre nos lleve a reflexionar qué carácter estamos presentando, qué carácter estamos teniendo. Aquí hay un carácter que rodea el entorno del nacimiento de Jesús, tiene que ver con la Navidad. Y eso es precisamente la lección para nosotros, que este tiempo nos lleve a que ese carácter se vea reflejado en nosotros. ¿Cuánta negación necesitamos en el matrimonio? ¿Cuánta negación necesitamos en nuestras vidas? Algunos ya incluso durante esta pandemia se han convertido en papás, ¿verdad? Ya tienen sus bebés y hay un cambio en la relación como pareja. No era lo mismo estar nada más los dos. Ahora tenemos a un bebé en medio de nosotros, una responsabilidad los dos, y una responsabilidad porque el carácter de los dos se verá reflejado precisamente en su hijo o en sus hijos. Entonces, qué importante es que nuestros hijos desde ahí puedan ver este carácter maravilloso y disfruten mucho mejor el nacimiento del Señor Jesús. Así que yo les animo a hacer parte de este carácter en nuestras vidas. El tercer personaje del que vamos a hablar son los pastores, aquellos pastores de quienes aprendemos el carácter de la sencillez y la humildad. Se los voy a leer en Lucas 2, verso 8. Voy a leer ahí. Dice, había unos pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Qué hermoso es esta escena, ¿no? Que alababan a Dios y que decían juntos, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pues pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las habían dicho.
Qué bonito tiempo, ¿no? Los pastores tenían, fíjense bien, ellos tenían la más baja reputación ante la sociedad. No eran considerados los pastores gente religiosa. Inclusive algunos los despreciaban. No era común ver un pastor alabando y adorando a Dios. Y sin embargo aquí vemos cómo Dios en su soberanía, en su voluntad, decide que uno de los a los que se les anunciara el nacimiento de Jesús fueran ellos. Ahora, estas personas, los pastores, sí nos enseñan algo. Eran personas humildes, sencillas, ocupados siempre en sus rebaños, sus ovejas. Y Dios decidió que uno de los primeros en recibir la revelación de los misterios de la redención fueran ellos. Fue a través de ellos que Dios nos enseña ese carácter de la Navidad lleno de sencillez y de humildad. Este es el siguiente punto del carácter que nosotros debemos aprender, el carácter de la sencillez y de la humildad, que es muy importante poder tenerlo en nuestra vida como matrimonio, como personas, y para poderlo expresar no solamente entre nosotros, inclusive a otras personas. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense cómo aquí nos habla que Dios habita, ¿verdad?, con los humildes, los sencillos, los de un corazón quebrantado. Santiago 4, verso 6 también nos enseña de esta humildad, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mis queridos matrimonios jóvenes, Dios siempre escoge personas sencillas, humildes, para darles de su gracia, y como dice Isaías, el Dios Altísimo habitará siempre con el humilde y quebrantado de corazón y le va a proporcionar vida. Y eso es precisamente lo que necesitamos, ¿verdad? Que nos dé esa vida para poder adquirir como matrimonios una sencillez y una humildad con la que nos conducimos el uno al otro, y también para con los demás. Pudiera ser que en nuestra vida como parejas, en nuestros trabajos, en lo que hagamos, nos empieza a ir bien y estamos mejor y Dios nos da cierta abundancia, y a pesar de eso, aquí es donde entra este carácter tan importante, que este tiempo nos enseñe a ser personas sencillas, humildes. A veces pasa, mis queridos hermanos, que un matrimonio, Dios lo bendice, prosperan, y en las cosas de Dios algunos llegan a servirle a Dios y también prosperan, pero Dios los lleva a ministerios más altos, y aún todo esto no debe de cambiar nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que seguir siendo el mismo, sencillo, humilde, como el Señor, que nunca cambió. Él era Dios, el Hijo de Dios, tomó la forma humana, habitó entre nosotros y nos dio una cátedra realmente de lo que es la sencillez. A veces nosotros debemos recordar que Dios habita con la gente sencilla y no con los soberbios. Así que debemos cuidar que no nos gane el orgullo, no nos gane la soberbia. Y porque dice ahí que Él resiste a los soberbios. Y si hay algo que debe entonces caracterizarnos como matrimonio, es la sencillez, la humildad y no la arrogancia. Cuiden sus corazones, matrimonios, cuiden su vida, que nunca seamos arrogantes. Así que ahí está el tercer personaje que aprendemos
de esta Navidad, ese carácter que es una bendición, ese carácter que ocupamos, ¿verdad? Ocupamos obediencia, ocupamos negación, ¿verdad? Renunciar a nuestros derechos, ocupamos también ser sencillos y humildes, porque la sencillez y la humildad podríamos pensar que la ocupamos cuando tenemos problemas, ¿verdad? Cuando nos equivocamos, cuando fallamos, porque la sencillez nos va a ayudar a cambiar, a reconocer, a decir, sí, me equivoqué, perdóname, pero la soberbia no es así, la arrogancia no es así, la soberbia y la arrogancia se van a mantener siempre, ¿no? ¿Yo por qué voy a pedir perdón? ¿Yo por qué le voy a decir no, no? No, y así no debe de ser entre nosotros. Debemos trabajar cada día para que el carácter que el Señor quiere formar en nosotros, como nos lo enseña a través de este nacimiento, y que también tenemos que entender, Jesús nació en nuestro corazón y de una manera simbólica esto tiene que pasar en nuestras vidas si Jesús ha nacido en nuestros corazones. Vamos al cuarto personaje. El cuarto personaje que veremos son los magos de Oriente. Los magos de Oriente, de quienes aprendemos el carácter de la entrega. El carácter de la entrega, ¿no? Dice Mateo 2, hablando de estos magos, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Dice que engañoso, ¿verdad? Él tenía otras intenciones y ahí aparentando como que tenía interés por el nacimiento de este Cristo, que no era verdad. Y bueno, ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Bueno, no se les olvide, ¿verdad?, que esta estrella pues tiene un simbolismo, ¿verdad? La estrella de la mañana pues es Jesucristo. Y de alguna manera esta estrella que aquí aparece con estos magos los guía hasta donde se encuentra Jesucristo. Yo creo que esto es algo dentro de la soberanía de Dios que Él usó pues para llevar a estos hombres que ni siquiera eran judíos, eran gentiles, eran gente de la nobleza de otros, del oriente, de otros lugares, y sin embargo ellos tenían conocimiento de que nacería un día el Salvador de los judíos. Así que pues dieron con él, ¿verdad? Y cuando ya dieron con el niño, dice ahí que se regocijaron con muy grande gozo. Yo creo que una de las cosas, fíjense bien, ahorita vamos a seguir adelante con el verso 11, pero una de las cosas, matrimonios jóvenes, que debe manifestarse en nuestra relación, si Cristo verdaderamente ha nacido en nosotros, es precisamente este grande gozo, como estos magos, ¿no? Que al llegar donde estaba el niño, al darse cuenta que ahí estaba el que había nacido, el que vendría para salvar al mundo, se llenaron de gran gozo. Y esto es lo que debe de haber en nosotros. Jesús nació en mi corazón, esto debe llenarme de gran gozo. Verso 11. Entonces al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro,
incienso y mirra. Ellos venían a entregarle a través de estos presentes toda su vida, ¿verdad? Todo lo que era parte de su vida era entregarlo al Señor. Estos magos eran, dijimos ya, de la realeza, y como supieron del seguro, Dios milagrosamente se los reveló, los guió hacia Él. Recuerden que Jesús es la estrella de la mañana, y cuando estos magos encontraron a Jesús, vemos cómo ellos le entregaron presentes muy importantes. No eran cualquier presente, eran presentes muy, pero muy importantes. Cada uno tenía un significado, cada uno tenía un valor. No me voy a enfocar ahorita en eso, lo único que quiero enfocarme es en el tema del carácter de la Navidad. En este caso es la entrega. La entrega que ellos hicieron simboliza y representa la entrega que nosotros debemos de hacer de nuestro corazón al Señor. Si yo quiero tener un matrimonio que siempre marche en la voluntad de Dios, tengo que aprender primero a entregarme al Señor, entregarme a Dios, entregarle mi vida a Dios, ofrecerle presentes de mi vida. Por ejemplo, si pensáramos en el oro, pues el oro nos habla de algo de gran valor. Y si hay algo de gran valor que le podemos ofrecer al Señor entregándole, es nuestro corazón, es nuestra vida. Y eso es lo que debemos hacer entre nosotros como matrimonio. De la misma manera, si soy capaz de entregarle al Señor mi vida, pues seré capaz de entregarle mi vida a mi esposa, a mi esposo. No medido, ¿verdad? No medir mi entrega, no medirlo porque dices, pues le doy todo y no me corresponde o no hace lo que debe de hacer. Tú debes darlo todo y déjalo en manos de Dios, y Dios se encargue de que la otra persona que no lo esté haciendo, Dios hable y Dios enseña a la otra persona. Ahora, ellos le ofrecieron a Jesús lo mejor de sus vidas, se entregaron a Él. Así también nosotros debemos entregar lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nosotros. Y cuando hablamos de entregarle a Jesús, pues no solamente es porque vamos al templo y lo alabamos y lo adoramos. No. Una entrega es lo que hacemos en el hogar como matrimonio. Una entrega es precisamente una ofrenda que yo le puedo ofrecer a señores, como yo trato a mi esposa, o como ella trata, o como la esposa trata a su esposo. Esa es una ofrenda que es un olor que sube a Dios, un olor grato, y esa es la manera en que nosotros le entregamos nuestras vidas al Señor. Y por ejemplo, a estos magos no les importó la distancia ni dónde nació. Su objetivo era ofrecerle presentes. Y de igual forma, cada uno de nosotros no nos debe de importar la distancia, ni lo que debamos hacer para entregarnos a Él. Debemos ofrecerle lo mejor a Jesús de nuestras vidas, de nuestro trato, de nuestro comportamiento. Señor, te ofrecemos nuestro matrimonio. No un matrimonio que diario tienen contiendas, ¿verdad? No un matrimonio que se están ofendiendo, no un matrimonio que ya no tienen esa comunicación que tenían al principio de casados. No. Señor, te ofrecemos nuestra comunicación es mejor, nuestra forma de escuchar o de hablar es mejor, ¿verdad? ¿Qué le estamos ofreciendo al Rey? Yo preguntaría, ¿qué le estamos ofreciendo al Rey que nació en nuestro corazón? ¿Las obras? ¿Lo que nos sobra de nuestra vida? Grábate esto, como estos magos, que tu matrimonio sea ese oro, que tu matrimonio sea ese incienso, esa mirra usada por ellos para que es esto precisamente, el oro, el incienso y la mirra, pueda llegar a otros que no le conocen. La Biblia nos habla en el libro de Malaquías cómo el pueblo le estaba ofreciendo a Dios sacrificios de animales mancos, cojos, con defecto, que representan no ofrecerle lo mejor al Señor. Que tu presente como matrimonio, lo que tú le ofreces al Señor,
sea el mejor que tú le puedas ofrecer al Rey, como matrimonio. Que sea el mejor, que tu presente ofrecido al Señor sea un buen trato a tu pareja, que tu presente ofrecido al Señor sea amar a tu pareja como Él te amó, que tu presente sea tu amabilidad, tu cortesía, que tu presente sea buscar siempre el bien de tu pareja antes que el tuyo, que tu presente sea vivir para hacer feliz a tu pareja y ahora hasta a su hijo, los que ya lo tienen, su hija, y hacerlos felices, y no para que ellos te hagan a ti feliz. Ese es el carácter de la Navidad. Muy importante que lo aprendamos. Y vamos al quinto, ¿verdad? Hay muchos más personajes, pero yo solamente te dije que te iba a hablar de 5 personajes que rodearon la Navidad. El quinto y último personaje, y yo diría el más importante de todos, es Jesús. ¿De quién aprendemos? Jesús. ¿Qué aprendemos de Jesús? El carácter de la sumisión. El carácter de la sumisión. Jesús vivió en sumisión al Padre. Si las mujeres piensan que la sumisión es humillarte por vivir sumisas a sus esposos, yo quiero decirles que Jesús nos enseña que no es así. La sumisión es la posición más virtuosa que se pudiera tener. Jesús la tuvo, y el mejor texto que nos ilustra de eso es Pablo en Filipenses 2, precisamente, cuando nos dice ahí: haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la palabra sentir aquí, en su traducción original, no significa sentimientos, sino pensamiento. Es decir, haya pues en vosotros este mismo pensar. ¿Cuál fue el pensar de Jesús? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, nos está diciendo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No se aferró y dijo, no, yo por qué he de ir a la tierra, por qué me he de hacer como ellos, y humillarme de esa manera. No, dice, no estimó, estuvo dispuesto a hacerlo, fue sumiso y obediente al Padre, porque se pusieron de acuerdo en la eternidad que Él sería quien vendría y salvaría al mundo, sino que se despojó, fíjense, se despojó a sí mismo. No está hablando que haya dejado su divinidad allá en el cielo, no habla de eso. Cuando habla del despojo, habla precisamente de una negación también. Una negación que va unida a la sumisión que Él tuvo de obediencia. Tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué sumisión nos enseña Jesús? Es verdad que este carácter de la sumisión nos lleva más bien no nos lleva a sufrir pérdida, pero quizás esa pérdida, pudiéramos decir, si la hubiera, es la pérdida de tu yo, de tu egoísmo, la pérdida de negarte a darlo todo, es una pérdida de la autosuficiencia por vivir una dependencia de Él. Cuando aprendemos esto, que no son palabras, sino son hechos que se ven, que impactan a otros y que influyen en la vida de otros, Jesús fue sumiso para nacer como un bebé, como hijo de Dios que era, y en su humanidad depender del cuidado del hombre. Cuando Él era un bebé, Él dependió físicamente del cuidado de los hombres. Ahora, Jesús se sometió a nacer en un establo. El establo era lo más vil para Él cuando Él era el Rey de Reyes y el dueño del universo. Pero sin embargo, Él fue sumiso. O sea, él no puso peros y decir, bueno, pues sí voy, pero pues si nazco en un palacio. No. Jesús se sometió a nacer en ese establo y se sometió a obedecer a Dios al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Se sometió a la plena voluntad de su Padre. Entonces yo aquí hago esta pregunta, ¿verdad? Y digo, ¿por qué nosotros matrimonios
nos hemos de resistir y no nos hemos de someter a la plena voluntad de Dios. Yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer y no resistirnos y no oponernos. Ese es el carácter de la Navidad. Este es precisamente, en estos 5 personajes, yo te he presentado un carácter de la Navidad que yo espero que en estas fechas disfrutes de ella, pases un buen tiempo, pero que aprendas a tener este carácter dentro, no solamente en este tiempo, repito, pero que si este tiempo lo vivimos, lo aprendamos para que sea parte de nuestra vida. ¿Qué harás durante este tiempo de la Navidad? ¿Seguirás igual como lo has hecho? ¿O aprenderás de esa obediencia de la que hablamos del personaje de José? ¿Qué harás? ¿Habrá algo diferente en tu vida o seguirás igual o aprenderás a negarte en tu matrimonio, como lo aprendimos de María, que nos habla de esa pureza, ¿verdad? Que nos habla de ese vivir vidas puras, negándonos a nosotros mismos, aceptando el reto de Dios, aun cuando pudiéramos perder muchas cosas. ¿Qué harás? ¿Serás igual? ¿O habrá un cambio? ¿O aprenderás de la sencillez y la humildad en tu matrimonio de esos pastores? Tan importante esa humildad, tan importante esa sencillez para poder siempre estar en armonía y no pensar nunca el uno es mayor que el otro. ¿Qué harás? ¿Seguirás igual o habrá una diferencia? ¿O aprenderás la entrega en tu matrimonio? ¿O aprenderás de una completa sumisión como lo aprendimos de Jesús en tu matrimonio? Bueno, este es el mensaje que yo te comparto en estas fechas. Recibe un fuerte abrazo de parte de mi esposa y mío, y quiero decirles que estamos orando por ustedes, estamos pidiéndole que el Señor siga obrando en sus matrimonios y que pronto podamos volver a vernos, reunirnos, pero mientras, mis hermanos, seguimos aprendiendo de esta manera, virtual. Cuídense mucho y vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra, aprender cosas tan importantes y necesarias en nuestro matrimonio, como es este carácter que rodea la Navidad y que queremos y deseamos tenerlo. Algunos quizás le batallemos en alguna área, otros en otra, pero Señor, permítenos que este carácter podamos nosotros tomarlo y hacerlo parte de nuestras vidas, que esa obediencia se pueda ver reflejada en nosotros, que esa negación se pueda ver reflejada en nosotros, que esa sencillez y humildad se pueda ver reflejada en nosotros, que, Señor, esa entrega que tuvieron los magos la podamos nosotros tener también, y que esa sumisión que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo sea la sumisión que nosotros podamos tener siempre contigo. Padre, te damos muchas gracias por permitir que un día Jesús naciera en nuestros corazones. Recibe toda la alabanza y toda la adoración de nuestra parte en el nombre de Jesús. Amén. Me da gusto saludarlos. Cuídense mucho y que estén bien. Pásenla muy bien en este tiempo.